Gloria sea nuestro Dios. Amados hermanos, sean bienvenidos a su culto de familias en Victoria. Muy buenas noches. Ha llegado el momento de alabar a nuestro Dios, a nuestro precioso Salvador Jesucristo. Mire qué bendición. Estamos finalizando, ¿verdad?, el penúltimo mes del año 2020. Pero estamos finalizando ya el mes de noviembre y próximos a iniciar a partir del día de mañana el mes de diciembre, el último mes del año. Qué bendición y qué precioso privilegio de poder gozar de la vida de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no adorar a nuestro Dios, el cual es grande y inmenso en sus misericordias? Cante conmigo, por favor, la alabanza número 539, el Salmo número 5. Salmo número 5, cantamos a nuestro Dios para dar inicio a este servicio. Glorificamos su nombre y le agradecemos de todo corazón por todo lo que le ha hecho. Vamos. Oh Jehová, mis palabras considera mi gemir. A la voz de mi clamor atiende, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Vamos al coro. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Vamos. Así es, porque Él no es un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, oh Jehová. Vamos al coro. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Gloria sea a nuestro Dios. Oramos al Señor, entregamos este servicio en sus manos. Padre Celestial, gracias por esta noche. Venimos a su presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, a suplicarle que esta noche pueda bendecir nuestros corazones por medio de su palabra, que nos permita poder cantarle esas alabanzas para honra y gloria suya. Le queremos agradecer por todos los privilegios que nos ha concedido hasta este momento. Reconocemos su voluntad en todo lo que acontece a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en todos los lugares en los cuales nosotros somos privilegiados de poder disfrutarlos, Padre. Gracias por todo lo que usted ha permitido hasta este día. Ayúdenos a comprender si hay cosas en nuestra vida que no las entendemos en estos momentos. Le suplicamos que nos dé de su sabiduría grata, bendita, para que nosotros podamos saber cómo debemos dirigir nuestros pasos y saber vivir agradecidos en esta preciosa oportunidad de vida que usted nos ha dado. Gracias por este hermoso servicio que nos da. Le suplicamos que siempre su presencia esté en nuestros corazones y que pueda ser de bendición como lo ha sido hasta ahora. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Gracias por conectarse con nosotros a la Iglesia del Aire. Vamos a seguirle cantando a nuestro Dios, porque dice la palabra que Él habita en la alabanza de su pueblo. Así que, ¿cuántos no quieren que Dios esté a su lado? Pues, por supuesto, hay que cantarle alabanzas a nuestro Dios. Hay que cantarles alabanzas a nuestro precioso Señor. 336 en su himnario. 336. Pecador, ven a Cristo Jesús. Mire qué hermoso privilegio que tuvimos un día. Fuimos llamados por nuestro hermoso Señor y vinimos a sus pies por su misericordia. 336. Cantamos a nuestro Dios. Vamos, ayúdeme por favor. Ahí donde está. Pecador, ven a Cristo Jesús. Vamos. Y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Vamos al coro. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, vamos, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión. Vamos. En Jesús hallarás, dice, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, vamos, ven a Él,
que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Vamos. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo, vamos. Él te espera con sus brazos abiertos, con gozo. Ven a Él, que te espera. La última estrofa, número 4. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Vamos, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Aleluya, así es. Él está dispuesto aún. Si hay vida y esperanza, hermano. ¿Y esto qué significa? Que este es el tiempo en el cual usted le puede entregar su corazón al Señor si aún no lo ha hecho. Mire lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2, desde el versículo 8 al versículo 11, por allí, donde está hablando acerca del período tribulacionario. Un texto meramente tribulacionario. Dice que aquellos que rechazaron el amor de la verdad, es decir, en este tiempo, si usted rechaza a Cristo, ¿verdad?, en el tiempo de la tribulación ya no podrá tener oportunidad. ¿Por qué razón? Porque el pasaje enseña de que en el periodo de la tribulación, aquellas personas que rechazaron el amor de la verdad, dice que van a recibir un espíritu de mentira enviado por Dios para que crean a la mentira del anticristo y sean condenados. ¿Por qué? Porque desaprovecharon la oportunidad en este tiempo que es de bendición para nosotros. 490, bendito sea Jehová mi roca por la salvación. Vamos. Bendito sea, ayúdeme. Así es. Hoy y toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio. Vamos, eres tú, bendito Jehová, y en su palabra yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Gloria, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Vamos. Gloria, gloria, aleluya, amén, 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 amén. Gloria sea nuestro Dios. No sé qué le pasó a este chunche por acá, se me arruinó. Bien, pero seguimos cantándole a nuestro Dios, hermanos, porque de verdad que es hermoso cantarle a nuestro Señor Jesucristo, porque de verdad que le ha hecho tantas cosas en nosotros, hermanos. Lo mínimo que nosotros debemos hacer es expresar lo bondadoso que Él ha sido con nosotros. La alabanza 503, Él es poderoso, poderosísimo. Ayúdenme, por favor. Vamos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él te salvará y se gozará sobre ti con alegría. Al cielo callará de amor, se gozará sobre ti con canto. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué le parece si lo cantamos una vez más? Si usted está pasando una situación difícil, tranquilo, que nuestro Dios es todopoderoso, es decir, que no hay nada imposible para nuestro Dios. Una vez más, ayúdenme por favor. Con gozo, dice. Jehová está en medio de ti, de nuestra familia. Él está con nosotros, vamos. Él te salvará y se gozará sobre ti con alegría. Aleluya. Callará de amor, se gozará sobre ti con canto. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Así es. Y en su poder, Él puede cambiar, ¿qué?
los momentos difíciles los puede transformar en alegría, en alegría. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, mis hermanos, todo lo puede. ¿Y qué dice la palabra de nuestro Dios? Si usted está pasando una situación difícil, una situación buena, pues mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en su fuerza, Él puede cambiar nuestro llanto en alegría. 544, vamos, 544. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía, y no estaré en ninguna manera. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Así es, bendito nuestro Dios, porque Él ha transformado ese momento de tribulación en gozo, en alegría. Mire, cuando uno está en el mundo y vive un momento difícil, o sea, no hay que hacer, hermano, no hay a dónde acudir. ¿Por qué razón? Porque obviamente uno se da cuenta que las personas le fallan, algunos amigos se alejan y todo eso, en los tiempos difíciles. Pero con Dios las cosas cambian, porque Él nos da gozo, nos da fuerza, nos da aliento, aunque las cosas vayan mal. Pero si van bien, obviamente nosotros estamos siempre felices al lado de nuestro Dios. Una última canción, una última alabanza a nuestro Dios. Y es que Él está dispuesto, mis hermanos, a romper toda atadura. Si usted está pasando una situación de pecado ahí que no haya cómo hacer para abandonarla, mire, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Que Él rompe todo tipo de cadenas. Vamos, Cristo rompe las cadenas. ¿Cómo esto? Cristo, vamos. Cristo rompe las cadenas. Ayúdame. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Me encanta. ¿Cómo es posible que yo viva sin mi Cristo? Si el fundamento de mi vida es el Señor. Él me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Amén. Gloria a nuestro Dios. No se puede, hermano. No podemos vivir sin Cristo. No se puede, no se puede. Y si todavía no le ha entregado su corazón, este es el tiempo en el cual usted puede aprovechar la oportunidad de la vida para que usted pueda gozar de esta salvación tan grande. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más, conectados en la Iglesia del Aire, en el Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros y oramos por cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, de la congregación del tabernáculo, para que puedan seguir siendo fortalecidos, para que puedan cobrar ánimo. Porque mire, pasa como en todas las iglesias. El día de hoy visitábamos una iglesia, por cierto, y compartimos eso, de que algunos hermanos han decaído, han bajado el ánimo y no están asistiendo a los cultos que ya se están realizando en las diferentes iglesias. Pero sí ha pasado algo también que ha surgido a causa de esta pandemia, y es que otras personas se han unido a la congregación. Personas que no asistían a la iglesia están yendo, se están congregando con nosotros y en otras iglesias también. Así ha sucedido este nuevo fenómeno. Pero qué bendición, hermano, suplicarle en el nombre de Jesús que cobre ánimo, que aprenda de la palabra, que se goce con nosotros, ¿verdad? Que escuche de la palabra, que tenga sus momentos de lectura de la palabra y que pueda hablar con nuestro Padre Celestial, porque Él es el único guía que nosotros necesitamos para poder sobrellevar toda esta vida. Así que vamos a pasar al tema de esta noche. Es un tema muy bonito que el Señor ha dispuesto en nuestros corazones para que podamos compartirlo con nosotros, con la familia. Cuide su huerto es el tema de la noche. Y le voy a suplicar que vaya por favor al primer libro de nuestra Biblia, al primer libro de la Biblia, el cual es el libro de Génesis, al segundo capítulo, al capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 17. El tema de la noche es cuide su huerto. Por supuesto, esta noche vamos a hacer una aplicación espiritual de este evento histórico que relata la Biblia en el primer libro de la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a hacer una aplicación espiritual, porque si bien es cierto, usted quizá, algunos de los hermanos o alguna persona se dedique a cuidar hortalizas o se dedique a la parte agrícola, la mayoría de personas hoy en día no lo hacen. Entonces este simbolismo lo vamos a aprovechar para poder hacer una aplicación espiritual a nuestra familia o de manera individual, ¿verdad? Nuestra vida personal, nuestra relación con Dios. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2, versículo 15.
Leemos la palabra de nuestro Dios como siempre lo hacemos con reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, su preciosa palabra dice así, con tilde, la O. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Dos cosas importantes. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por esta noche que nos da tan preciosa, por este clima tan hermoso, por todos los privilegios que nos concede en esta tierra. Sabemos que esta tierra usted la creó para bendición nuestra. Usted se concentró en cada detalle para que nosotros pudiésemos vivir en ella y pudiésemos disfrutarla, guardarla, labrarla y al mismo tiempo obedecer sus estatutos. Sobre ello vamos a hablar esta noche. Padre, suplicamos que usted pueda bendecir nuestros corazones, que su Santo Espíritu pueda bendecir mi mente, mis labios y mi corazón para que pueda ser usado, pueda tener ese hermoso privilegio de poder llevar ese mensaje de esperanza que exhorte, que aliente nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos esta noche. Amén y amén. Cuide su huerto, hermano, cuide su huerto. Bien, como le mencionaba, el tema de la noche es un tema de familia, porque este día desarrollamos el servicio de familias en Victoria. Y lo que pretendemos en este tema es que recordemos la responsabilidad paternal que nosotros tenemos para aquellos que tenemos esa dicha de ser padres, que hemos disfrutado a nuestros hijos hasta el día de hoy. Y al mismo tiempo el tema va enfocado de manera individual. Es decir, que cuidemos nuestra vida personal en el sentido de cuidar nuestra relación con Dios. Cuide su huerto. Bien, el huerto del Edén, según los historiadores y según la palabra de nuestro Dios, a grandes rasgos podemos entender que se ubicaba allá en el Medio Oriente, allá por donde están los países árabes, allá por donde está Israel, por donde está Irak y todos esos países, Irán y todos esos países que nosotros conocemos como los países que conforman el Medio Oriente. Ahora, deducimos esto o entendemos esto porque en los primeros versículos o en los versículos que anteceden al capítulo, bueno, en el capítulo 2, desde el 1 hasta el 14 por allí, nosotros encontramos en la Biblia registrados cuatro ríos, de los cuales allí se menciona Tigris y el río Éufrates. Estos dos ríos se han conocido históricamente allá en el Medio Oriente, y esto a nosotros nos permite poder entender de manera generalizada que el huerto del Edén se ubicaba allá en el Medio Oriente. Ahora, obviamente, ¿dónde está ahorita el huerto del Edén? Hermano, no lo sabemos y no es el tema que vamos a discutir esta noche, pero de esto yo puedo rescatarle el hecho de que los países árabes o los países del Medio Oriente hoy en día son conocidos como países que tienen abundancia de petróleo. El petróleo es, como cree la mayoría de los científicos, principalmente la materia vegetal y animal descompuesta, de la cual muchos de estos países hoy en día les ha permitido que lleguen a ser prósperos. ¿Por qué? Porque pueden utilizar este crudo, obviamente vendérselo a ciertas compañías petroleras o incluso ellos mismos lo producen, de manera que de esta cantidad de petróleo que producen de sus tierras, ellos han adquirido grandes cantidades de dinero y algunos países han logrado prosperar, como lo es el caso, por ejemplo, de algunos países del Medio Oriente. Ahora, yo le menciono esto porque a grandes rasgos nosotros históricamente podemos leer en la palabra de Dios algunas cosas que nos pueden parecer interesantes. Y la Biblia enseña que a Adán se le ubicó, Dios dice que lo tomó y lo ubicó en el huerto del Edén. De hecho, es lo que recién acabamos de leer en el versículo 15, donde dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Cómo se llamó el primer hombre? Se llamó Adán. A este hombre Dios lo ubicó en el huerto del Edén. Ahora, lo curioso es que la Biblia enseña que a este hombre le asignó responsabilidades. Muchas veces nosotros hemos escuchado por algunas personas allá afuera que el trabajo Dios lo hizo como castigo. Y esto es un grave error. Por supuesto, ¿de dónde lo sacarán? No lo sabemos. Pero la palabra de nuestro Dios enseña que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque a Adán se le asignó responsabilidad, es decir, trabajo que él debía fungir en el huerto del Edén. Este hombre fue creado con capacidades para realizar actividades porque obviamente
sí he escuchado otro dicho por ahí que dice que el trabajo dignifica. Y es cierto, hermano, una persona desocupada podemos resumir que es una persona que ha perdido el rumbo. Y por eso de repente usted ve en la calle personas que están sumidas o sumergidas en el alcohol, en las drogas o en la vagancia o muchas otras cosas que le han quitado el propósito para el cual fue creado. Nosotros los hombres, de manera generalizada, tanto el hombre como la mujer, fuimos creados para desarrollar actividades, y estas actividades nos enfocan, nos dan vida, Entonces, cuando el hombre no ejecuta esas funciones, pierde el rumbo, pierde el norte. Y por eso esta noche quiero que hablemos acerca de este tema. El tema es cuide su huerto. Hablaremos sobre los roles que determinan a la familia para que una familia pueda vivir en bendición, para que nuestros hijos a futuro puedan ser bendecidos al entender los roles o responsabilidades que nosotros tenemos en la tierra mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces, el primer punto de esta noche es que nosotros debemos labrar nuestro huerto, ¿De dónde sacamos este principio aplicativo para la vida del hombre? Génesis 2:15, mira lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para, mira lo que dice el texto, ¿cómo dice ahí? Para que lo labrara, es decir, que la primera responsabilidad asignada a este hombre llamado Adán fue labrar el huerto. Y cuando uno se va al idioma original, al idioma hebreo, la palabra traducida, labrar, la palabra que se usa ahí es la palabra árabe abad, y esta palabra, miren lo que significa, entre sus muchos significados, pero entre los más destacados son arar, trabajar en todo sentido, inclinado a la parte de la servidumbre, es decir, que este hombre tenía que trabajar. Recuerdo que hace unos meses se empezó a anunciar eso de que usted aprovechara el tiempo y ya que estamos encerrados, hiciéramos un huerto casero. Y algunos de esos nos enrumbamos en esta odisea, ¿sí o no? Que yo recuerdo que con mi mamá fuimos a comprar algunos rábanos, semillas por supuesto, ya no hechos, hermanos, algunas semillas para sembrar el rábano, compramos algunas semillas de chile verde, compramos algunas semillitas de tomate, hasta unas semillas de zanahoria, hermano, sabía que la zanahoria producía semillas. El punto es que no todas las sembramos, nos enfocamos en lo más fácil, el rábano. Y me acuerdo que empezamos a trabajar la tierra, empezamos a hacer lo más delicado posible para que obviamente la semilla pudiese germinar y en el tiempo pues debido diese sus frutos. Y recuerdo, y me quedó marcado, que el rábano, hermano, tardó tan solo 22 días para que pudiese dar el fruto. Y lo disfruté, incluso lo compartí con algunos hermanos de la congregación. Lo compartimos y todo eso. Ahora, lo menciono esto porque la palabra que aparece allí en el texto es la palabra arar, trabajar en todo sentido, labrar, a eso se refiere. Es decir, que a este hombre llamado, llamado Adán, a este hombre se le asignó una responsabilidad, y él debía cuidar la tierra. Miren qué curioso lo que enseña la Biblia. Él debía trabajar la tierra, y obviamente para que de esta manera en su función él pudiese mantenerse ocupado y direccionado, es decir, produciendo. Hermano, el ser humano desocupado no funciona. Quien no trabaja, de hecho la palabra enseña que no debe comer. Si usted se va a la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, desde el versículo 11 al versículo 12, el apóstol Pablo envía una exhortación a la iglesia de Tesalónica y les dice lo siguiente. Bueno, me he dado cuenta que andan algunos muchachos por ahí que no andan muy ocupaditos, de hecho andan perdiendo el tiempo. Y mira el consejo que les escribe, dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, es decir, andan desocupados, sino entrometiéndose en lo ajeno, es decir, andan de metidos. ¿Por qué? Porque no están trabajando. Versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, ustedes quieren comer, tienen que trabajar, porque es parte de las funciones que Dios ha permitido en la vida del hombre para que nosotros podamos tener vida. Si una persona deja de trabajar, mis hermanos, deja de ejercer funciones o actividades, esa persona incluso puede caer en depresión o puede enfocar su vida en cosas inadecuadas. ¿Por qué un joven de repente puede caer en la pornografía? ¿Por qué? Porque está desocupado.
Entonces el consejo es que si de repente tú tienes a un hijo que no está haciendo alguna actividad, lo correcto es que tú empieces a enrumbar su vida, le comiences a enseñar un oficio desde pequeño, le comiences por ejemplo, le mandes a estudiar y pasa, mire, en nuestra sociedad, nada menos en El Salvador, se ha dado una situación grave. Y es que algunos de los padres descuidaron esta situación de mantener ocupados a sus hijos, sobre todo en la parte del estudio. Se descuidaron y dijeron, no, bueno, mi hijo quiere andar en la calle, y lo dejaron que anduviera vagando. Y claro, hoy estamos contaminados de una plaga, hermano, delicada que ha afectado a nuestra sociedad. Y usted sabe a qué nos referimos. El punto es que el hombre no fue creado para mantenerse desocupado. Todo lo contrario, Dios nos asignó responsabilidades que nosotros debemos cumplir para que nosotros podamos gozar de esta hermosa vida. Ahora, si hacemos una aplicación espiritual de lo que hemos leído hasta este momento y utilizamos esta palabra, labrar, en la familia, ¿a qué podemos referirnos, por ejemplo, esta noche? En el sentido que usted debe labrar los principios espirituales en sus hijos, en su esposo, en su esposa, en su familia. ¿De qué manera? Por ejemplo, mire, hermano, para trabajar un corazón espiritualmente podemos hacerlo de muchas maneras. Por ejemplo, labrarlo de esta manera. Obviamente nuestros corazones en el mundo se llenan de muchas asperezas, se llenan de mucha basura, de mucha cosa que no produce nada, Pero ¿qué pasa si usted comienza a labrarlo de esta manera? De repente dice, bueno, si bien es cierto, yo no soy un gran predicador y todo eso, entonces voy a poner la radio en mi hogar. Voy a poner la predicación allí en el televisor. O voy a encender mi teléfono y en el teléfono voy a buscar unas predicaciones en internet, en YouTube, y voy a ponerla ahí en mi hogar para que mi familia la pueda escuchar, para que mi esposo la pueda escuchar, para que mis hijos la puedan escuchar. Usted lo que está haciendo es labrar la tierra. Usted está trabajando el corazón de su familia, el corazón de su esposo, el corazón de sus hijos, porque ellos están escuchando los principios de la palabra de nuestro Dios. Y mire, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Eso es lo que enseña el texto. Nunca regresa vacía. Entonces usted debe labrar el corazón de sus hijos por medio de la palabra de nuestro Dios. De repente usted debe apartarse un momento y decirles, hijos, leamos la palabra y buscar un texto de manera ordenada. Mire qué hermoso cómo han establecido el canon de Génesis, Apocalipsis, 66 libros, los cuales usted puede leer despacito y de manera comprensiva para que sus hijos escuchen la palabra. Pero eso implica que usted está trabajando el corazón. Adán debió cumplir esta función también, labrar, trabajar el corazón de su esposa, esta mujer llamada Eva, pero no lo hizo, y no lo hizo, podemos deducirlo, porque esta mujer, cuando se vio frente a Satanás, frente a la serpiente, según narra la historia, esta mujer dispuso su corazón para desobedecer la palabra. No dudo que en algún momento ella lo pudo haber escuchado de su esposo, de Adán. Pero mire, Adán no fue tan consistente al punto que esta mujer, cuando tuvo la primera oportunidad, desobedeció a Dios. Y nosotros debemos constantemente enseñarle a nuestros hijos, ayudarle a nuestros hijos para que ellos escuchen de la palabra, para que ellos vayan a la iglesia con nosotros y aprendan del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Es decir, nosotros debemos ocuparnos de labrar, ¿verdad?, nuestro huerto, de labrar nuestra familia, de cuidar espiritualmente a nuestra familia. ¿De qué otra manera lo puede hacer? Orando, mis hermanos, orando. Esa es otra forma de trabajar a nuestra familia. Usted ora por la esposa que va a tener su hijo a futuro. Posiblemente usted tenga un hijo que tiene 9, 10 años, hermano. Ore por la futura esposa de su hijo. Yo tengo un recién nacido, tiene 2 meses y fracción, el cipotillo, y yo ya, Señor, te suplico en el nombre de Jesús que bendigas a la futura esposa de este Señor, que bendigas a los futuros amigos, ¿verdad? Que permitas que amigos que le puedan construir su corazón espiritualmente, le puedan rodear. Esas deben ser nuestras oraciones para nuestros hijos. Esas deben ser tus oraciones para tu esposo. Si de repente tu esposo se va a trabajar y tú te quedas en casa, ese es el momento en el cual tú debes aprovechar para decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo te suplico para que guardes a mi esposo, le vas a decir tú al Señor, ¿verdad? Y que le quites todas esas mujeres que usan sus artimañas malignas, y reprenden en el nombre de Jesús a todas esas tentaciones a las cuales tu esposo o tu esposa puedan ser sometidos, de manera que tú trabajes, cumplas
esa función, labres el corazón de tu familia para que posteriormente no suframos las consecuencias de no haber obedecido este mandamiento que fue establecido en el libro de Génesis, que hoy lo estudiamos de manera simbólica para aplicarlo espiritualmente a nuestra familia. Adán fue creado para cumplir funciones, y una de esas funciones fue labrar, ¿verdad?, la tierra, es decir, cuidar, es decir, trabajarla. Hay una palabra que yo allá en el campo escuchamos y era aporcar la tierra. Algunos quizás no saben, pero esa palabra, ese tecnicismo hebreo, se utilizaba allá en el campo para, yo recuerdo cuando hacíamos la milpa, y la milpa crecía y obviamente la raíz comenzaba a salir de la tierra, porque estaba agarrando fuerza. La milpa se estaba adhiriendo lo mejor que se pudiese a la tierra. Entonces, el problema es que las tempestades o el viento o la lluvia podía venir, y si no tenía la tierra suficiente en sus raíces, la mata podía caerse. Entonces el consejo agrícola era que aporcásemos la tierra. ¿A qué se refería eso? A que le hiciésemos un bultito al tronquito de la mata, para que la mata tuviese más cantidad de tierra en la cual se pudiese agarrar por medio de sus raíces. Entonces, ¿esto qué puede significar también para nosotros? ¿O qué significó para este hombre llamado Adán? Por supuesto, él debe establecer esos principios espirituales para su familia, para que cuando vengan las tentaciones, para cuando vengan esas tendencias homosexuales, para cuando vengan esas tendencias lesbiánicas, para cuando vengan esos pecados a la familia, nuestros hijos estén parados sobre la roca que es Cristo, y ninguna de esas cosas negativas o pecaminosas los afecten. ¿Por qué? Porque nosotros labramos la tierra, porque nosotros cuidamos o protegimos a nuestra familia, hicimos un buen trabajo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que yo debo entender esta noche es que yo debo preocuparme por labrar mi huerto. Yo debo labrar mi huerto, es decir, yo debo trabajarlo espiritualmente y también de manera material. Usted debe mandar a estudiar a sus hijos. Esfuércese, mi hermano, esfuércese. No deje que sus hijos pierdan el año escolar. ¿Qué significa esto? Que si de repente a su hijo le está costando, ayúdele, apóyele, haga un momento, apártese con él y ayúdele en sus actividades, en sus tareas. Por supuesto, ya estamos, me imagino que algunos ya terminaron el año escolar, o algunos están próximos a terminarlos, y esperamos en el nombre de Jesús que los resultados hayan sido favorables. Si no, pues viene el próximo año, y si Dios nos da vida, pues a esforzarnos, a apoyarlos. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos cuidando el corazón de nuestra familia. Número 1. Número 2. El número 2 también lo encontramos en el versículo ahí 15 del capítulo 2 de Génesis. Mira lo que dijo también. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase. Para que lo labrara, ya lo leímos. ¿Y también para qué? Y lo guardase. Mire la palabra, mire qué interesante esa palabra que aparece allí. Y lo guardase. Es decir que, número 2, yo debo guardar mi huerto. Y esta es una aplicación espiritual. Yo debo preocuparme por guardar mi huerto. ¿A qué me quiero referir? Bueno, esta es la segunda función que se le asignó a Adán. Le dijo Dios, tú debes guardar. Tu función es guardar este huerto. Y la palabra traducida como guardar, en el original, la palabra en el hebreo que se utiliza es la palabra shamar. Diga conmigo, shamar. Una vez más, shamar. Esa es la palabra que se utiliza en el hebreo original. La palabra shamar, que ahora nosotros leemos como guardar. Pero en el idioma original tiene muchos significados. Y entre estos significados, la palabra guardar o shamar significa, óigame bien, mire qué interesante, cercar alrededor. Cercar alrededor. Eso significa, ¿qué más? Cercar como con espinos. Es decir, proteger el huerto de manera que ninguna cosa venga y me lo destruya. Mire qué interesante. ¿Qué más significa? Proteger, cuidar, advertir, cumplir, preservar. Y esta palabra me encantó porque es otro de los significados un poco más lejanos de la palabra guardar, de la palabra shamar en el hebreo, que significa pastor. Mire qué curioso, hermano. Pastoral, es decir, una función como pastoral, es decir, cuidar a la familia.
Otra palabra, otro significado es velar, vigilar. Mire qué interesante la función que se le asignó a este hombre llamado Adán. Dice que Adán tuvo la responsabilidad de proteger, cuidar, vigilar, velar por su familia, por su huerto en este caso. Esa era la función. Y nuestro Dios nos ha bendecido con una familia. Y ese es nuestro pequeño huerto. Qué hermoso es, ¿verdad? Algunos algo rebeldones, pero ahí están. Ese es nuestro huerto. Y la responsabilidad aplicada espiritualmente para nosotros como hijos de Dios es que nosotros cerquemos alrededor de nuestra familia. ¿Y de qué manera? De manera espiritual, hermano. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Eso es lo que dice la promesa. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? En nuestras oraciones, mire, cuando nosotros oramos al Padre, nosotros no solo debemos orar algunas cosas que anhelamos de nuestro corazón. Usted y yo debemos orar la palabra de Dios. Orar la palabra de Dios. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, cuando yo estoy ahí en el lugar secreto con mi Dios, vengo y le digo, papito, yo pongo bajo tus alas protectoras a mi familia, a mis hijos, a mis amigos. Y dice uno, tu palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Entonces viene uno y empieza a utilizar esas promesas de Dios y las presenta en oración a Dios para cercar espiritualmente a nuestra familia. Esas son parte de las responsabilidades que nosotros tenemos. Y dice que Adán fue puesto en el huerto no solo para labrarlo, sino para guardarlo. Es decir que después que hemos preparado la tierra espiritualmente, estamos hablando de la familia, después que nos hemos ocupado de llevar a nuestros hijos a la iglesia, después de que hemos orado por nuestros hijos, ¿qué más debemos hacer? Guardarlos. Guardarlos, hermano. Si usted ve que un muchachito ahí, que no es el indicado, se le está acercando a su hija, hermano, usted tiene que hablar con su hija y decirle, mira hija, no te conviene y no te lo puedo permitir. Es su responsabilidad. Si usted ve que viene un marihuanesco y anda queriendo caerle a su hija ahí, caerle en el buen hebreo, usted tiene que decir, no hija, no te conviene y no te lo permito. ¿Por qué? Tú estás bajo mi responsabilidad y yo debo cuidarte. Si usted ve que a su hija anda ahí haciendo cosas que no debe, ante los ojos de Dios, no debe hacer. Y usted sabe, hermano. Hermano, usted sabe. ¿Qué tiene que hacer? No, hijo, no, discúlpame. Pero tú no puedes caminar de esa manera. Mi responsabilidad es cuidarte del mal camino. Y eso debo hacer. Pero ¿qué le pasó a este hombre cuando no cumplió su función? Adán. Mire, maldiciones generacionales vinieron. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte y ahora, mire, por culpa de estos desobedientes, nosotros nos estamos muriendo. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y todos esos pecados que nosotros acumulamos también nos terminan de matar. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos la segunda responsabilidad, tomando el ejemplo de Adán, de que nosotros debemos guardar nuestro huerto, protegerlo, a eso se refiere la palabra, cercarlo alrededor, cuidarlo, advertirle a nuestro huerto, preservarlo, cumplir esa función incluso pastoral, que de hecho esa función pastoral no solamente la debe cumplir cristianamente el pastor, sino también nosotros los encargados de familia. Ahora, hagamos una aplicación interior. Usted y yo, de manera individual, debemos cuidar nuestro corazón, hermanos. Debemos cuidarnos de las personas que no nos son de bendición. Miren lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hermano, sobre toda cosa guardada, usted proteja su corazón, cerque su corazón espiritualmente, porque la palabra enseña de que de él mana la vida. Entonces, cuando una persona descuida su corazón, entonces fácilmente una persona se le puede acercar y decirle, yo quiero acostarme contigo, porque tú eres lo más importante. Mentiroso, hermano, lo único que quiere es hacerle ahí las cosas que no debe hacer, y después la va a dejar ahí burlada. Ah, ok, tú quieres cuidarme a mí, entonces, ¿dónde vas a firmar? Porque te vas a casar conmigo, me imagino. Así es. Ah, no, mira, yo quiero de verdad ser tu mejor amigo y mira, esa chamaquita, yo te voy a ayudar a conquistarla. Pero ¿con qué objetivo? No sabemos. Tú necesitas sabiduría de Dios y para tener la sabiduría de Dios, tú debes cuidar tu corazón de no escuchar
cosas negativas. Es decir, cuidar tu corazón de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando. Porque mira, para ti como joven, si de repente tú te pones a escuchar, por ejemplo, música que no es cristiana, no estás cuidando tu corazón. Al contrario, lo estás llenando de situaciones perversas que al final te van a contaminar y te van a inclinar a ídolos que te van a traer maldición. Te van a inclinar a esa muchachita que obviamente escucha la misma música mundana que tú ahorita estás escuchando. Te vas a perder. Te vas a perder y después ahí vas a andar chillando y pastor me dejó, porque así se le acerca a uno. Mire, me dejó y me quiero quitar la vida. No, hombre, hermano. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué comunión tiene la luz con las tinieblas, mi hermano? Ninguna, hombre, ninguna. Entonces yo debo cuidarme de manera personal. Yo debo cuidarme de lo que estoy escuchando. Pero si estás viendo novelas, la traicionera ahí estás viendo vos. ¿Y qué te va a pasar? Por supuesto que vas a aprender a cómo bajarte al novio, a cómo bajarse a la novia. Y claro, tú crees que puedes hacerla, porque eso es lo que hace el pecado. Lo hace creer a uno que puede hacer las cosas mal, pero después viene la disciplina de Dios. Por cierto, un pequeño paréntesis, nuestro pastor Jaime Douglas predicaba el día domingo acerca de la disciplina o castigo. Precioso el tema, hermano. Escúchelo. El domingo anterior, en el servicio de las 4, escúchelo, vaya y retroceda ahí en Facebook y busque castigo o disciplina. Ahí está el sermón del pastor Jaime Douglas. Hermoso, hermano, el tema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descuidamos nuestro corazón, obviamente viene y la influencia del pecado nos atrapa, nos inclinamos al pecado y viene la disciplina de Dios. Y lo que yo he aprendido de la disciplina de Dios, hermano, que nunca es soportable. Duele, pero no es necesario llegar hasta ese punto. Debo guardar mi huerto. Yo debo proteger mi huerto espiritualmente. Maneras comunes. Vaya a la palabra, mi hermano. Vaya a la palabra. Vaya a los momentos de oración. Aproveche esos momentos que usted tiene. Proteja su vida. Esa es parte de la responsabilidad que se le dio a este hombre llamado Daniel. Le dijo, tú vas a labrar el huerto y lo vas a guardar. Es decir, lo vas a proteger. Y parte de la protección era de que, esposa mía, constantemente debo recordarte que no debes comer del fruto del bien y el mal. No debes hacerlo. Él repetitivamente debía recordarle. ¿Para qué? Para que obviamente él cumpliese esa función de guardar incluso a su esposa de lo que la podía inducir a la desobediencia, que ese es el tema delicado ante el Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque es parte de nuestra función, mi hermano. Usted tiene hijos que ya no están con usted. Es parte de su responsabilidad que usted le recuerde a sus hijos de que caminen en el temor de Dios. En el temor de Dios. Es parte de nuestra responsabilidad. Que ya no los mantengo yo. Es que no importa eso, hermano. Es parte de su responsabilidad. Mire lo que dice Deuteronomio 6, 10, 12. Cuando Jehová tu Dios le está diciendo Moisés al pueblo de Israel, ¿verdad?, próximos a entrar a la tierra, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego comas y te sacies, paréntesis, una aplicación espiritual. Es decir, cuando nuestro Dios nos haya dado ese hermoso privilegio de entrar a la salvación, es decir, de ser llamados cristianos, hijos de Dios, versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová. Repito, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Una aplicación espiritual de este versículo puede ser, recordémonos que en la Biblia, espiritualmente Egipto representa al mundo, a esa posición de servidumbre que antes nosotros teníamos por causa del pecado, porque el pecado obviamente nos inclinaba a estar constantemente metidos en él y obviamente la destrucción era inminente a nuestras vidas. Entonces dice la palabra en el versículo 12 del capítulo 6 de Deuteronomio, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Y esto es
peligroso, hermano. Danger allí. Peligroso. Una alerta allí. ¿Por qué razón? Porque cuando venimos a la vida en el Señor, nosotros empezamos a gozar de grandes bendiciones. Es hermoso, hermano. Bueno, testifico. Jamás me imaginé yo de repente andar en un carro. Y Dios permite esos privilegios por misericordia. No porque uno tenga habilidad o capacidad. Por misericordia de Dios. Porque antes allá hubiese sido un vagabundo, una persona perdida. Mas por la misericordia de Dios uno alcanza bendiciones que no merecemos. Pero Él las permite. Y cuando ya estamos en bendición, cuando ya estamos en salvación, nosotros debemos cuidarnos de no olvidarnos de nuestro Dios. Cuídese, mi hermano, que de repente hay algo que le está pasando y le está alejando de Dios. Cuidado. Que el trabajo que te dio Dios, ahora te han cambiado los horarios y ya no te permite ir al trabajo, a la iglesia, perdón. Cuidado. Que la pandemia vino acá y por eso yo, para cuidarme en mi vida, ya no voy a la iglesia. Cuidado. Cuidado de olvidarse de Dios. Porque si estás vivo es por Dios. Si tú estás vivo y has sobrevivido a esta situación que ni es tan problemática como le escuchamos en las noticias, hermano, engañadoras, es por la misericordia de Dios, hermano. Es por la misericordia de Dios. Cuídese de no olvidarse de Dios. Y eso implica de que si yo protejo o guardo mi huerto, esto también implica que yo debo cuidar mi vida, de no alejarme de Dios, de no alejarme de Dios. Cuide de que sus hijos vuelvan al camino del Señor, hermano. Usted debe estar pendiente de sus hijos, de su esposa, de su esposo. Es parte de nuestra responsabilidad. Entonces dijimos hasta este momento, yo debo, número 1, labrar mi huerto. Y eso es parte de un trabajo espiritual que yo debo hacer en mi familia. Número 2, debo guardar mi huerto como le fue asignada esa función a Adán. Y eso significa que yo debo proteger, guardar a mi familia, luego que ya ha venido a los caminos del Señor espiritualmente, para que ellos continúen temiendo a Dios, para que ellos no se aparten del camino del Señor. Y por último, número 3, eviten la desobediencia en su huerto, hermano. Adán no lo hizo, tuvieron que morir, pagar la consecuencia de su pecado. Evite la desobediencia en su huerto. Si usted ve que un hijo está faltándole a la familia, está siendo desobediente, cuidado, imponga ahí la disciplina. En la Biblia hay muchos consejos de cómo disciplinar a nuestros hijos. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, del versículo 16 al 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ese es el mandamiento, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Es decir, la consecuencia. El mandamiento había sido dado, no comer de ese árbol específico, del bien y del mal. Esa era la instrucción. Y esta noche, usted y yo podemos recordar muchos principios, los cuales nosotros no debemos desobedecer, porque el problema es desobedecerlos. Evite la desobediencia en su familia. Mire, si de repente usted está viendo ahí que una hija suya o un hijo suyo, ¿verdad?, está fumando, usted tiene que corregirlo, mi hermano. Corríjalo. Si de repente un hijo está haciendo algo ahí indebido, no, momento. Aquí en esta casa nosotros obedecemos al Señor. Tú no me obedeces a mí, obedecemos los principios de Dios, ¿verdad? Y si bien es cierto, no hay un versículo que diga ahí, por ejemplo, no fumar, por supuesto no aparece, pero hay principios que dicen, bueno, nosotros debemos cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuidado, hijo, eso no es correcto, no te va a hacer nada bien. Cuida el templo del Señor. Y entre otras muchas cosas, hermano, usted y yo ya sabemos que el sexo fuera del matrimonio, hermano, es desobedecer a Dios. Hermano, cuide a sus hijos de este tipo de pecado, hermano. Porque, ¿qué dice la palabra? A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuide a su familia. Evite la desobediencia en su familia. Mire que en la Biblia aparecen muchos principios espirituales, los cuales nosotros debemos obedecer. Por supuesto, si usted los conoce, el Espíritu Santo nos trae luz a nuestro corazón y nos dice, eso no está bien. Eso significaría que si tú lo haces, vas a desobedecer mi palabra. Y es ahí donde nosotros debemos ser cuidadosos.
cuidadosos, hermanos, en guardar los principios, es decir, evitar de que nuestros hijos, ¿verdad?, desobedezcan la palabra de nuestro Dios. Mi responsabilidad esta noche es entender que yo debo labrar, trabajar espiritualmente a mi familia. Número 1. Número 2, guardar, es decir, cuidar el trabajo ya hecho. Usted no puede decir, bueno, voy a sembrar una milpa en 10 manzanas y dejarla ahí a la deriva, hermano. Usted tiene que cuidarla. ¿Para qué? Para que a través o por medio de ese cuidado usted, meses después, pueda gozar del fruto. Descuídela, va a llegar los pajaritos y le va a comer toda la milpa. O la maleza la va a ahogar y se va a morir. Lo que sea. ¿Por qué? Porque la descuidó. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros siempre, en todo momento, mientras Dios nos da la vida, debemos fungir, debemos cumplir las responsabilidades asignadas de parte de Dios para que nuestra familia pueda caminar en bendición. Yo quiero ver familias prósperas, hijos prósperos, hermanos prósperos, prosperidad alrededor nuestro. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Honrando a Dios, obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Finalizo con este versículo. El hombre más sabio, después de nuestro Señor Jesucristo, conocido como Salomón, él escribe el libro de Eclesiastés y al concluir su relato de sabiduría, en el capítulo 12, versículo 13, dijo lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Otra versión decía: la felicidad de Dios, la felicidad del hombre está en guardar a Dios, temer a Dios y guardar los mandamientos. La versión de la traducción del lenguaje actual dice: puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho, dijo Salomón. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Usted y yo debemos trabajar espiritualmente en nuestra familia, cuidar espiritualmente a nuestra familia para que ellos se mantengan en obediencia a la palabra de nuestro Dios. Hermano, usted y yo tenemos esa preciosa responsabilidad espiritualmente de labrar, guardar y cuidar de que nuestra familia sea obediente para que en el tiempo de Dios podamos cosechar lo sembrado. Oramos a nuestro Dios. Bendito Dios, gracias por esta noche, por su palabra, por esta hermosa bendición que usted nos da de poder citarla, de poder aprender de ella. Sabemos que mucho propósito usted tiene en nosotros. Por favor, bendiga a nuestra familia, a nuestros corazones. Ayúdenos a apartarnos del mal y a caminar en su voluntad, en el bien. Reconocemos, Papito Santo, que usted en su misericordia nos ha dado este precioso privilegio de poder acudir a ella. Le suplicamos, papá, que nuestra familia pueda caminar bajo sus principios. Que si hay alguien en nuestra familia que se está alejando de los caminos del Señor, esta noche oramos por su vida, para que en el nombre de Jesús usted pueda conducir esos pasos al buen camino, al camino del temor de Jehová. Papito Santo, oramos por ese esposo, por esa esposa que se siente débil en la relación, que siente que le está costando, que ya no tiene la paz con la que comenzó el matrimonio, para que usted pueda bendecir ese corazoncito y pueda sanarlo, restituirlo, para que podamos recibir ese corazón de carne, ese corazón espiritual que usted prometió, y las cosas pueden caminar diferentes en nuestra familia. Oramos por esos hijos que han perdido el rumbo, que incluso ya están pagando las consecuencias de su desvarío, para que usted pueda enderezar sus pasos con amor, en su misericordia, para que ellos puedan volver al camino del Señor, al temor de Jehová, regresar al templo, a la casa de Dios y obedecerle. Oramos por esos jóvenes, papá, que han tomado el camino incorrecto, por nombre y apellido, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan venir nuevamente a la casa de Dios. Que ya se equivocaron, papá, pero sabemos que si tú les permites la vida es porque tú quieres bendecirles. Pecaron, se equivocaron, pero en el nombre de Jesús oramos por sus vidas para que ellos puedan volver a la obediencia, volver a tus caminos, Papito Santo. Protégelos, ten misericordia de ellos.
Ten misericordia, papá, de nuestros padres, de nuestros hermanos, papá. Tenga misericordia de nuestra familia, a los que amamos, papá, de nuestros amigos. Bendígalos, papito santo. Ayúdenos a poder honrarle, a poder ser hijos de bendición, personas que testifican por medio del Espíritu Santo la luz que hemos conocido, a nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos esa preciosa esperanza de que usted un día va a venir por nosotros. Ayúdenos a caminar en su voluntad, a poder disfrutar esta vida mientras usted viene, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú todavía no le has entregado tu corazón al Señor, esta es tu oportunidad. El Señor quiere bendecirte, quiere restaurarte, quiere enseñarte a cómo proteger, a cómo trabajar la tierra espiritualmente en tu familia, tu vida. Posiblemente tu huerto está descuidado, tu corazón está vacío, está desértico, está seco. Esta es la oportunidad. Entrégale tu corazón al Señor ahí donde está. Y di conmigo: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón esta noche. Reconozco que tú eres Dios, que tú eres mi Salvador y que soy pecador. Y te pido perdón y me arrepiento. Vengo a ti cansado, atribulado, a entregarte mi alma, mi vida, para que tú la selles y me hagas partícipe de esa herencia eterna, que yo pueda ser llamado hijo tuyo y pueda gozar un día de la eternidad y gozar de ti, de todas esas bendiciones, para siempre, contigo. Aquí está mi alma, te la entrego, mi corazón, mi mente, mis labios, todo lo que es mi ser, lo pongo en tus manos para que me salves del mal camino y me salves de la condenación. Te entrego mi alma. Reconozco que tu Hijo Jesucristo, a partir de este día, será mi Dios y mi Salvador, y tú vas a enderezar mis pasos para encaminarme en el camino del bien. Aquí está mi alma, te la entrego en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Qué bendición! Si tú le entregaste tu corazón esta noche, un fuerte abrazo a ti, a donde estés. Mira lo que dice Juan 1:12. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. A partir de este día tú eres un hijo de Dios. Y hay muchas promesas de parte de Dios que vienen a tu vida, sobre todo esa promesa eterna de salvación. Y entre otras muchas cosas que Dios quiere hacer en ti y en tu familia. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga. Y te invitamos a que leas de la palabra de nuestro Dios y a que acudas a una iglesia, a un templo, para que puedas seguirte alimentando y el Señor pueda bendecirte. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por conectarse con nosotros en la Iglesia del Aire. Que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo, que puedan descansar esta noche y que tengan una bendecida semana. Que el Señor me los bendiga. Buenas noches.